Bueno, bienvenidos a esta presentación y en primera instancia, pues muchas gracias al comité organizador por la invitación a esta presentación. Y ya con ese contexto, pues nada, tengo el gusto de poder compartir con ustedes este espacio en el cual les voy a poder compartir el tema fragilidad en diabetes mellitus. Eh, yo soy Diego Chavarro, soy médico especialista en medicina interna, en geriatría, epidemiólogo y doctor en gerontología. Trabajo en la Universidad Javeriana, en el Instituto de Envejecimiento, y como geriatra en el Hospital Universitario San Ignacio, y no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Entonces, para poder cumplir con el propósito de esta presentación, entonces les presento esta propuesta de temas a tratar, que sería primero la introducción. Segundo, tratar de definir qué es la fragilidad. Tercero, tratar de acercarnos a cómo se puede o cómo se debería medir fragilidad. Asimismo, algunas consideraciones previas que se deberían tener previo a su medición. Cómo debería ser entonces el manejo de la persona mayor con diabetes, las metas de hemoglobina glicosilada y unos mensajes finales. Es entonces que acorde a esto, pues cuando hablamos de fragilidad y diabetes, sin duda alguna tenemos que tener en cuenta que con el envejecimiento como un fenómeno global, pues cada vez encontramos más personas mayores y por ende, pues cada vez es más frecuente no solamente ver personas con diabetes y enfermedades crónicas, sino que también presentan algunos síndromes, como pueden ser en este caso la fragilidad. Eso quiere decir que entonces, al tener cada vez más personas mayores con diabetes, enfermedad que cada vez es más incidente y más prevalente. Entonces hay una mayor heterogeneidad clínica. No podemos olvidar los cambios fisiológicos del envejecimiento y los cambios en la composición corporal que se pueden presentar y cómo entonces una persona puede envejecer con multimorbilidad, lo que se nos convierte en un reto en el manejo, no solamente porque hay que prevenir complicaciones o tratarlas cuando ya se presenten. Idealmente también mirar qué interacciones se podrían presentar en este caso en particular por polifarmacia, por ejemplo, o la importancia o relevancia que pueden tener síndromes geriátricos, en este caso el tema de esta franja que sería la fragilidad en personas mayores con diabetes. Desde nuestra perspectiva, desde la geriatría, entonces, como nuestra herramienta de trabajo, que es la valoración geriátrica integral, y su vínculo específicamente con las guías de práctica clínica, ¿cuál sería el papel en este caso en particular del geriatra? Entonces, es por ello que en pantalla les comparto en la esquina superior derecha un código QR que si ustedes quieren escanear, que es para que puedan descargar ese artículo en el cual pues yo aparezco dentro de los autores y es en relación a una revisión narrativa sobre fragilidad en personas mayores con diabetes. Y es una revisión narrativa en la revista colombiana de endocrinología, diabetes y metabolismo. Y es algunos elementos que vamos a tomar para el desarrollo de esta presentación. Entonces, para poder responder esta pregunta de qué es la fragilidad, entonces nos vamos a la construcción de la definición. Primero, la fragilidad es un síndrome. Entonces, al ser un síndrome que es frecuente en personas mayores, pues sería un síndrome geriátrico, que es multicausal, que tiene varios factores que están asociados y que su definición se construye desde una primer abordaje que hizo Linda Fried en el 2001, como una disminución de la fuerza, resistencia y reducción en la función fisiológica, y un complemento luego por Kenneth Rothko en el 2004, donde habla de la vulnerabilidad de un individuo para desarrollar mayor dependencia o muerte. Eso quiere decir que, ¿qué es la fragilidad? La fragilidad entonces sería un síndrome que se caracteriza por ser un estado de vulnerabilidad fisiológica que le da al individuo una menor capacidad para enfrentar una situación de estrés. Un ejemplo sería una enfermedad aguda u otras situaciones en las cuales pues expone a mayores riesgos y a peores desenlaces. En este caso puede ser dependencia o puede ser mayor riesgo de muerte. ¿Qué tan frecuente es la fragilidad? Entonces, pues primero, yo estoy en Bogotá, por eso entonces primero les hablo de datos colombianos, donde, por ejemplo, la prevalencia de fragilidad en población bogotana, en un estudio publicado por Rafael Samper, es de alrededor del 9.4%. Y esto es utilizando los criterios de Linda Fried.
y con los datos del estudio SAE de Bogotá. Pero si revisamos entonces qué tan frecuente es la fragilidad en población peruana. Eso quiere decir que entonces si tomamos una primera publicación del doctor Varela en el 2010, donde la definición de fragilidad eran personas que tuvieron una velocidad de la marcha menor a 0.7 metros por segundo, esta prevalencia es del 7.7%. O si tomamos los datos de Fernando Ronser publicados en el 2014, donde definían fragilidad utilizando el fenotipo de fragilidad de Linda Fried, este valor se acercaba alrededor del 27%. O en una publicación más reciente, el 2022, de Vázquez Goñi, también con población peruana, entonces habla de una prevalencia de fragilidad también utilizando la definición del fenotipo de un 24%. Entonces ya con esto hablamos, no solamente es un dato relevante, no solamente es un dato de interés, sino que indiscutiblemente es un síndrome frecuente en población peruana en la cual hay que contemplar dentro de la evaluación cuando hablamos de personas mayores y más aún con enfermedades crónicas como puede ser la diabetes. Entonces, ¿qué desenlaces se han descrito en la literatura en relación a personas con fragilidad de diabetes? Por un lado está el mayor riesgo de caídas, por otro lado está el mayor riesgo de desarrollar delirium, de discapacitarse o presentar deterioro funcional, de hospitalizarse con más frecuencia en relación a otras personas, mayor riesgo de institucionalización y un dato que es muy relevante y que no es menospreciable es mayor riesgo de mortalidad. Y ustedes ven que esto es hasta 3.6 veces más que una persona que no tenga fragilidad. Entonces, en la cual pues son desenlaces que son bastante dicientes y bastante gruesos pues para tenerlos en cuenta. Es por ello que cuando tratamos de explicar los diferentes mecanismos fisiopatológicos, inicialmente primero con la fragilidad, vemos cómo hay dos propuestas grandes desde el mecanismo fisiopatológico. Uno es desde la disminución de la masa y disfunción muscular, en la cual se han vinculado mecanismos como puede ser todo lo que lleva a inflamación. Y otros ejemplos como puede haber déficit de andrógenos de resistencia a la insulina. Y por otro lado, entonces, la disfunción multisistémica que puede ser subclínica, más en relación, por ejemplo, con enfermedad cardiovascular previa o preexistente, o desde la teoría del desgaste, entonces se habla de la carga alostática, entonces cuál es la cuenta de cobre en cómo ha llevado la persona su vida, o la predisposición genética, ¿no? Que no podemos desconocer en este caso cómo hay personas que pueden sobrevivir más o menos o con mayores factores de riesgo en relación a todos los antecedentes. Entonces ahí es donde viene entonces cuáles pueden ser los blancos de intervención o la relación específica con diabetes. Entonces, cuando pensamos cuál es la relación entre fragilidad y diabetes, entonces vimos cómo uno de los mecanismos importantes están relacionados con la resistencia a la insulina. Entonces, como personas con diabetes, en la cual obviamente se puede presentar este mecanismo de resistencia a la insulina, se puede presentar disfunción musculoesquelética o se puede presentar disfunción vascular o todo este imbalance hormonal que sin duda alguna entonces puede desencadenar fragilidad o al revés, personas con fragilidad en las cuales también está relacionada la resistencia a la insulina, pueden entonces luego presentar diabetes mellitus. ¿Y qué es lo relevante? Que la fragilidad va a ser un síndrome que es potencialmente reversible. Lo interesante es detectarla y tratarla a tiempo para evitar que la persona se discapacite. Entonces, indiscutiblemente, si estamos sumando fragilidad y diabetes, entonces, ¿cómo nos ayuda a la toma de decisiones o qué intervenciones deberíamos tener en cuenta? ¿No? Entonces, indiscutiblemente, pues porque esto es un dato que debemos ser relevante y hay que tenerlo en cuenta para la toma de decisiones en nuestros pacientes. Pero entonces vemos que la fragilidad es importante, es relevante, pero ¿cómo la diferenciamos clínicamente? Entonces en pantalla les pongo dos fotos diferentes. Entonces a la izquierda estará un sujeto que le vamos a poner por nombre K y a la derecha está un sujeto que le vamos a poner J. Entonces la pregunta es cómo objetivizamos para diferenciar a K y a J, no solamente de lo que vemos o de la impresión que podamos tener al verlos, sino cómo lo podemos cuantificar y diferenciar para saber si K tiene fragilidad o no, o si J tiene fragilidad o no, aparte de lo que puede ser evidente solamente al ver las fotos, ¿no?
Entonces, para poder acercarnos a eso y poder responder la pregunta, entonces, ¿cómo se mide la fragilidad? Entonces, tenemos nuevamente desde el acercamiento fisiopatológico, ¿no? Entonces, entendiendo la fragilidad como un fenotipo, que es desde la perspectiva más propuesta desde Linda Fried, o la fragilidad entendida como un cúmulo de déficit, que es un poco más entendida desde la perspectiva de Kenneth Rothwood, y pues, digamos por eso es tan relevante desde la definición o los autores principales en relación al término. Entonces, cuando hablamos de fenotipo de fragilidad, pues están los criterios de Linda Fried, donde en este caso son 5 criterios. Entonces, uno de ellos es la pérdida de más del 5% de peso en el último año que sea no intencionada, la autopercepción de agotamiento de fatiga, la debilidad medida como la disminución de la fuerza de aprehensión, y usualmente para esto se utiliza entonces un dinamómetro, la disminución de la velocidad de la marcha y un bajo nivel de actividad física. Es decir, que una persona tendría fragilidad si tiene 3 o más de estos criterios, o tendría prefragilidad si tiene al menos 1 o 2 de estos criterios. Entonces, esto entendido desde el constructo de fenotipo. Hay otras propuestas que se acercan a esto, y es, por ejemplo, utilizar algunas pruebas que ya son muy conocidas, como son las de medidas basadas en la ejecución, dentro de ellos el SPPB, por su nombre en inglés, el Short Physical Performance Battery, o la batería corta de desempeño físico, que tiene 3 componentes, que es el test de equilibrio, velocidad de la marcha y el test de levantarse de la silla. Entonces, como pues una persona que tenga alteración en el resultado final, pues podría definirse entonces como una persona con fragilidad. La fragilidad entendida como el cúmulo de déficit, entonces un ejemplo muy claro podría ser el Clinical Frailty Scale, entonces propuesto entonces por Rothwood y todo su grupo, donde entonces trata de clasificar a los pacientes desde un puntaje de 1 a 9, y entonces las personas empiezan a ser frágiles o medianamente frágiles desde el 5, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ayudarnos en toma de decisiones y están las diferentes equivalencias y formas? También hay otras propuestas como es la escala Frail. Entonces, la escala Frail es una de esas propuestas que tiene una mezcla entre estos constructos, donde entonces tiene preguntas relacionadas con fatiga. Entonces, por ejemplo, si se siente cansado la mayor parte del tiempo, o resistencia, si puede subir un piso de escalera sin hacer pausas y sin ayuda, o la ambulación, entonces si es capaz de caminar al menos 100 metros sin hacer pausas y sin ayuda, o si tiene 5 o más de esas enfermedades ahí enlistadas, o si ha tenido pérdida de peso de más del 5% en el último año. Y nuevamente la interpretación es muy similar, ¿no? 3 o más, pues tendría fragilidad, y 1 o 2, pues tendría prefragilidad. Pues si no tiene ninguno, pues no tiene fragilidad. Eso quiere decir que utilizando ese tipo de esquemas o abordajes, entonces podríamos tamizar fragilidad, y según las recomendaciones de las guías recientes de cuál es la utilidad clínica, entonces tamizar fragilidad en todo mayor de 65 años, más aún si tiene enfermedades crónicas, como en este caso es diabetes, y podríamos utilizar diferentes instrumentos, ¿no? Entonces el Clinical Frailty Scale, o el Frail, o los criterios de Edmonton, y toda persona que tenga tamizaje positivo, ya sea para fragilidad o prefragilidad, pues confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es lo más recomendado? En este caso, por ejemplo, podría ser el fenotipo de fragilidad. Y si la persona entonces tiene fragilidad, pues entonces, ¿cuál es el plan de cuidado que tengo que adaptar para mi paciente? En este caso en particular, pues entonces para mi paciente con diabetes. Entonces, ¿en qué me va a aportar en tomar decisiones? Entonces, vale la pena entonces también resaltar, para poder cumplir con el siguiente punto, que sería, ¿cuáles serían las consideraciones previas a su evaluación? Entonces, dentro de esas consideraciones previas a su evaluación, pues, por ejemplo, es cómo diferenciar entonces la fragilidad de discapacidad o la fragilidad de una comorbilidad. Eso quiere decir que, ¿en qué momento lo debo evaluar? Por ejemplo, si un paciente tiene una patología agudamente descompensada, ¿será el momento más apropiado o qué instrumento debe utilizar? O si una persona ya tiene limitación para la marcha o tiene ya discapacidad, ¿qué instrumento o cómo lo debo medir o lo debo medir? Entonces es por eso que debe poderse distinguir, y pues si bien se pueden sobreponer algunos de estos contextos, pero pues tratar de diferenciarlo y precisarlo lo más específicamente posible.
Asimismo, es que idealmente cuando hablamos de fragilidad debería medirse en comunidad. Eso quiere decir personas que no están agudamente enfermas y estar disponible para cuando el paciente acuda al hospital y tenga una situación de una descompensación aguda en una enfermedad crónica o una enfermedad aguda, ¿no? Entonces es con ello que personas que tengan fragilidad normalmente se deben medir en personas sin discapacidad avanzada. ¿Por qué? Porque estoy tomando desde la premisa que es potencialmente reversible y que es tratable. ¿Cómo? Pues controlando las determinadas enfermedades. Entonces, si una enfermedad crónica presenta al individuo, pues entonces debo ofrecerle las mejores opciones de tratamiento para el contexto del paciente. También otros elementos es revisando la polifarmacia. Entonces, cómo desde qué medicamentos hace falta iniciar, o cuáles tienen interacciones, o cuáles debo repensar, redefinir y suspender, ¿no? O cambiar. Otro elemento muy importante en fragilidad es la intervención nutricional. Y otro menos, no menos importante sería la prescripción de ejercicio, que normalmente es ejercicio multicomponente. Todo eso para resaltar que una persona que entonces tenga fragilidad no está contraindicando ninguna intervención y por el contrario lo que invita es a una monitorización más estrecha y a una intervención precoz. Entonces, ¿cómo debería ser el manejo de una persona mayor con diabetes? Entonces, para poder responder a esta pregunta, eh, vamos a tratar de acercarnos desde varios puntos. Primero, si una persona tiene diabetes, y ya estamos hablando que es un adulto mayor, entonces tenemos como objetivo preservar por un lado la función y evitar que esta persona se discapacite. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta en estas personas? Entonces, no menos importante es considerar cuál es la red de apoyo. Entonces, cuál ha sido su ocupación, con quién vive, cómo es su afiliación al sistema de seguridad social. Asimismo, tener en cuenta qué comorbilidades tiene y qué medicamentos o qué tratamientos viene recibiendo, ¿no? Porque entonces para pensar desde ya sea interacciones o polifarmacia, no solo como número de medicamentos, sino como prescripción inapropiada. Y asimismo entonces también considerar cuál es la mejor evidencia disponible que tengo en relación al tratamiento farmacológico o qué tecnología tengo disponible y puedo utilizar con mi paciente, ¿no? Pues porque pueden haber grandes avances, sin embargo, si no están disponibles para mi paciente o en mi entorno, pues no necesariamente será la mejor estrategia en ese momento. Todo eso, pues porque si yo pongo en contexto, pues debo tratar de evitar, por un lado, hipoglicemia, que aumenta en este caso el riesgo de mortalidad, y por otro lado, debo garantizar que este tratamiento, esta intervención le dé calidad de vida. Entonces, podemos revisar diferentes propuestas que existen en relación a sociedades científicas. Entonces, una de ellas es la de la Sociedad de Endocrinología, donde entonces ya pone en contexto la importancia de la evaluación geriátrica de la persona mayor con diabetes. Eso quiere decir que, resumiendo un poco, ellos proponen que todo mayor de 65 años con diabetes debe ser valorado por un geriatra de forma integral y el geriatra debería tratar de establecer cuáles son las metas para ese paciente y cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Y algunos elementos que debería uno tener en cuenta es el abordaje multidimensional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en deterioro cognitivo, entonces utilizar algún elemento para tamización o privado de deterioro cognitivo y recordar pues que lo debería uno estar haciendo con cierta periodicidad, ¿no? Entonces, si es anual o si es cada 2 o 3 años, pero el tema es considerar la reevaluación o utilizar entonces la herramienta que uno tenga disponible en su entorno, pero pues obviamente tratar de hacer detección temprana de deterioro cognitivo. Por otro lado, vemos cómo ponen tan importante en este caso de tratar de buscar fragilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, recomiendan utilizar escala Frail o el índice de fragilidad o el fenotipo de fragilidad. O también tener en cuenta otras cosas como sarcopenia, entonces la importancia de la masa muscular. Entonces, por ejemplo, utilizar instrumentos como el SARC-F, eh, según la propuesta del Consenso Europeo del 2019,
o si tienen la posibilidad ya de otros instrumentos, ¿no? Como puede ser una densitometría o una bioimpedancia, o utilizar algunas pruebas de desempeño, como puede ser el SPPB. También proponen entonces utilizar más instrumentos de desempeño físico, como puede ser el Go o la velocidad de la marcha o la fuerza de prensión. Entonces vemos cómo en esta guía pues es bastante novedosa y pues se empodera bastante al papel que puede tener el geriatra en la valoración del paciente mayor con diabetes. Si miramos otras propuestas como pueden ser las guías españolas, entonces ellos nos resumen sobre todo la meta individualizada, tener en cuenta y sobre todo manejar con precaución los efectos secundarios que podrían tener los medicamentos o incluso algunas contraindicaciones, ¿no? Entonces, donde no hay un medicamento ideal, sino más bien mirar cuál es la mejor intervención para mi paciente. Y sin olvidar que cuando hablamos en este caso de pacientes con diabetes y fragilidad, el ejercicio multicomponente es una de las herramientas y su prescripción debe ser de forma individualizada. Y en el paciente con diabetes debo plantear cuáles son los objetivos, cuál es el plan terapéutico y no olvidar que debo tener en contexto la situación basal de mi paciente que ha venido o ha sido detectada en relación a la valoración geriátrica integral y sin duda alguna tener en cuenta el contexto de la persona, ¿no? Por ejemplo, el soporte social y la afiliación al sistema de seguridad social en salud. Otro ejemplo más reciente es, por ejemplo, las guías ADA, ¿no? Las guías de la Asociación Americana de Diabetes, que son un punto de partida internacional, donde entonces en el capítulo especial de personas mayores, pues hablan de la importancia de la valoración geriátrica integral, cómo considerar la tamización de complicaciones de diabetes de forma individualizada y periódicamente. Y adicionalmente, entonces, evaluar síndromes geriátricos, dentro de ellos la polifarmacia, la depresión, la incontinencia urinaria, las caídas, la sarcopenia, y como ven ustedes ponen ahí explícitamente la fragilidad, cómo debo individualizar cuáles son las metas de tratamiento para mi paciente, en este caso, por ejemplo, con hemoglobina glicosilada, y cómo promover y simplificar el esquema de manejo de mi paciente ajustado a la comorbilidad y a la expectativa de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo no pueden ser las normas exactamente igual para todos? Entonces, ahí es donde vamos llegando a los ejemplos de las metas de hemoglobina glicosilada. Es entonces que las metas de hemoglobina glicosilada pues pueden cambiar. Si tomamos la propuesta de la ADA, entonces la ADA pone como tres contextos diferentes. Entonces lo ven en el lado izquierdo de su pantalla, donde ustedes ven entonces el paciente que es saludable o el que ya tiene algún tipo de compromiso o el que ya es considerado dependiente. El que es saludable es porque tiene pocas comorbilidades, tiene un estado cognitivo y funcional que están intactos, pues las metas se parecen mucho a las de población general, ¿no? Entonces podría pensar en hemoglobinas glicosiladas menores a 7 o a 7,5. Por el contrario, entonces en personas que ya tienen un nivel intermedio complejo es porque ya tienen comorbilidades múltiples crónicas, dos o más alteraciones en actividades instrumentales de la vida diaria, tiene deterioro cognitivo o incluso aquí incluyen la fragilidad. Eso quiere decir que las metas de hemoglobina glicosilada probablemente ya no son tan estrictas y el valor debería ser menor a 8. Y en el otro extremo, entonces estarían las personas con una salud pobre o muy compleja, donde entonces dice personas que ya necesitan cuidados en larga estancia, o tienen enfermedades terminales, o tienen una demencia avanzada, o tienen un gran compromiso en actividades de la vida diaria. Entonces, en este caso, mi objetivo es sobre todo evitar hipoglicemias e hiperglicemias sintomáticas, ¿no? Y lo vemos también desde las otras propuestas de las otras sociedades científicas, ya sea de endocrinología o la española o la canadiense. Y lo que quiero resaltar es sobre todo en este grupo intermedio donde ustedes ven que ponen en cuenta la fragilidad, entonces el cómo una persona que tenga criterios de fragilidad puede tener mayor predisposición a hipoglicemia. Entonces, por ende, las metas deben ser un poco menos estrictas en relación a la hemoglobina glicosilada. Y ustedes ven que hay propuestas de valores menores a 8, entre 7,5 y 8,5 o menor a 8,5. Entonces ya para gustos los colores ustedes definirán con cuál guía se sienten más a gusto o cuál indicación ustedes quieren seguir. Y en todos los que ya tienen un compromiso de actividades de la vida diaria que es más allá de la fragilidad,
pues indiscutiblemente la meta es evitar hipoglicemias, hiperglicemias, que sean en este caso sintomáticas, ¿no? Entonces aquí ya no es tan relevante o importante necesariamente la hemoglobina glicosilada. Y entonces ahí es donde nuevamente les traigo a colación en este artículo que escribimos, donde entonces tenemos esa propuesta para evaluar la fragilidad de acuerdo a los niveles asistenciales en los cuales ustedes pueden atender a sus pacientes con diabetes. Entonces ya sea en consulta externa, hospitalización, larga estancia o incluso como investigación, el tema puntual es yo tamizo con un instrumento, diagnostico con criterios. Y en este caso en particular, pues ustedes pueden tamizar con Frail o con el Clinical Frailty Scale o con Edmonton, pero idealmente confirmar diagnóstico de fragilidad con fenotipo de fragilidad cuando sea el momento más apropiado y cuando esté clínicamente estable. Entonces, todo esto para llegar a los diferentes mensajes finales. Lo primero, que la identificación temprana de la fragilidad como condición reversible y tratable, entonces permite en etapas tempranas guiar el manejo de la persona mayor con diabetes mellitus y disminuir los desenlaces adversos asociados. Eso quiere decir, yo no solamente hago un bonito diagnóstico, sino que eventualmente me debe servir para algo, ¿no? Entonces lo veíamos como, desde la perspectiva de diferentes guías y sociedades científicas, pues entonces esto me invita a que tenga un seguimiento más estricto del paciente con fragilidad de diabetes y que tenga unas metas que sean un poco menos estrictas, pero a la vez tengo que pensar en qué intervenciones son costo efectivas para el paciente con fragilidad, no solamente desde el tratamiento de la diabetes, sino que otras intervenciones, como debíamos entonces reducir la polifarmacia, la prescripción inapropiada, contemplar otras áreas, como pueden ser en este caso en particular, mm, la prescripción de ejercicio multicomponente o la valoración por nutrición. También utilizar herramientas de tamización validadas en el entorno. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, o en nuestro grupo utilizamos más Freio, en otras escuelas utilizan el Clinical Frailty Scale y utilizar criterios diagnósticos para su confirmación, como puede ser el fenotipo de fragilidad. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias a ustedes por estar acá conectados en este congreso y al comité organizador por la invitación. Si hay alguna duda o pregunta, pues ahora la respondemos en la sesión de preguntas, que estaremos al tanto de ello. Y por si acaso ahí están mis correos electrónicos institucionales del hospital y la universidad, por si les puedo ayudar en algo. Entonces, pues nada, muchas gracias y aquí atento a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, mi estimado Diego, de verdad. Siempre es un placer escucharte y de verdad que el tema que has escogido de que es fragilidad y diabetes es un tema que hasta hace unos 10 años no lo hablaban más que quizás algunos geriatras, pero que poco a poco pues ha ido calando en las diferentes especialidades. Yo te hago el comentario porque yo recuerdo mucho cuando había las primeras guías que se veían para diabetes decían, la glicosilada para todos debe ser menos de 7, menos de 7. Y pues sí, pues que la glucosa estaba muy bonita, pero no sabíamos cuántos pacientes durante la noche se nos iban por hipoglicemias. ¿No es cierto, mi estimado Diego? Y bueno, buenas tardes. Nuevamente, pues muchas gracias por esta invitación y por nuevamente saludar a Carlos. Efectivamente, uno de los elementos más importantes que vale tener en cuenta es entender la hemoglobina glicosilada, ¿no? La hemoglobina glicosilada per se es una medida promedio. Y los promedios desde la estadística se entiende que se afectan por los valores extremos. Es decir, que tanto las hiperglicemias como las hipoglicemias van a ser un problema. En este caso en particular, tener en cuenta qué personas son más susceptibles de hipoglicemia es uno de los grandes retos y desafíos. Y es por ello que ya con pues, tener en cuenta o individualizar o tener unas guías que tienen en cuenta a las personas mayores y sus particularidades, porque ya entendemos que es una población heterogénea y que no todos los podemos tratar igual, es lo más interesante. Entonces es por eso donde ya debemos tener en cuenta cómo estas poblaciones en particular, entonces hablamos de personas que ya empiezan a tener compromiso en actividades de la vida diaria,
pues, que ya tengan dependencia, fragilidad, demencia o algunas condiciones en las cuales puedan predisponer a que hagan hipoglicemia con mayor facilidad. Por eso entonces en este caso en particular las metas ya deben ser un poco más laxas, pero entendiendo que nuestro objetivo primario ya no necesariamente es prevenir solo complicaciones micro y macrovasculares, sino que esta intervención con un tratamiento que sin duda es costo efectivo, pues no le produzca otros desenlaces adversos y entonces que no le aumente el riesgo de mortalidad o incluso per se el riesgo de demencia, ¿no? Pues porque la hipoglicemia también puede ser neurotóxica. Entonces por eso es muy importante entender muy bien el contexto de la persona y lo más interesante que tenemos desde la geriatría y la gerontología es hacer medicina centrada en la persona. Correcto. Y yo lo que quería preguntarte es, porque tú sabes que cada familiar o paciente tiene ciertas características y sabiendo que tengo un paciente frágil, pero tengo a veces familias que son muy preocupadas, que no entienden el concepto. Pero doctor, ¿cómo va a estar mi papá con 140 de glucosa? Que no es posible, que eso no es normal. Diego, se me fue tu imagen. Ya voy, espera. ¿Será factible? ¿Será factible? Este, ¿Tú crees que es apropiado, útil, usar estos monitores continuos, el monitoreo continuo de glucosa ahora que está mucho más a la mano, mucho más accesible que antes? Y suena de entrada muy interesante, ¿no? Lo importante es que, como siempre, para escoger cualquier tratamiento tenemos que mirar cuál es el paciente ideal o que se pueda beneficiar de este tipo de opciones, ¿no? Y efectivamente en nuestro centro, yo en la actualidad estoy en el Hospital Universitario San Ignacio en la Universidad Javeriana, es un centro de referencia en Colombia para el manejo de diabetes. Y el grupo de endocrinología, pues una de las preguntas que nos hace con frecuencia cuando van a considerar a un paciente para este tipo de tecnologías es que se beneficie uno de esta intervención. Y que es lo más interesante, no solamente es el monitoreo continuo de glucosa, sino las diferentes metas y entonces ponen también el tiempo en el cual están en hipoglicemia o en hiperglicemia. Entonces, si uno lo tiene disponible, maravilloso, pero seleccionar el paciente que se beneficie para esta tecnología, ¿no? Porque todo gran poder trae una gran responsabilidad, ¿no? Es que realmente es algo que cuesta, que así lo tenga disponible, pues hay que optimizar el recurso, entonces usarlo de forma apropiada. Necesita un adecuado entrenamiento y tener adherencia a estas recomendaciones. Entonces por eso involucra que se haga una buena evaluación del paciente, que cognitivamente si está sano, pues que entienda entonces todas las recomendaciones e instrucciones y que pueda ser adherente a las recomendaciones, o si por alguna razón tiene algún motivo en el cual ya sus capacidades mentales no son las óptimas, sea por un deterioro cognitivo leve o por alguna limitación de órganos y de los sentidos, por ejemplo, como podría ser visión, entonces que haya una buena educación y acercamiento a la familia para lograr este tipo de adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces por eso, pues, sin miedo, utilizar la tecnología disponible, tenemos que adaptarnos a los tiempos, pero, insisto muchísimo, pues tenemos que tener racionalidad en la intervención y pues en Latinoamérica tenemos una responsabilidad de no desperdiciar, ¿no? De optimizar. Ok, y mientras yo también quiero hacer una última pregunta por ahí. Considerando que estamos viendo que el diagnóstico de fragilidad puede cambiar mucho mis objetivos de tratamiento, sobre todo en la población adulta mayor, para las personas que no son geriatras, que sí, pues obviamente este concepto ya lo tenemos mucho tiempo, pero que ya está entrando en todas las especialidades. Claro. Empezó quizás con oncología, de ahí pues cardiología, endocrinología, ya están entrando mucho al mundo de la fragilidad, pero a quienes todavía no saben, para ti, o sea, quiero que les expliques a esa persona, es muy complicado, toma mucho tiempo llegar al diagnóstico de fragilidad o al menos a un diagnóstico presuntivo. ¿Y cuál sería quizás para ti la mejor herramienta para hacerlo en consulta externa? Realmente acercarse al diagnóstico es fácil. Siempre primero toda historia clínica debe ser lo más completa.
En medicina tenemos una gran responsabilidad y es hacer medicina de precisión. Eso quiere decir que utilizo instrumentos que estén validados, sean apropiados a nuestro entorno. Y por otro lado, si tengo la posibilidad, en la medida de lo posible hay que confirmar diagnóstico. En nuestro ejemplo, nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital utilizamos de rutina para toda la tamización o cribado de fragilidad la escala Frail, que cuando uno mira, si bien no es el instrumento ideal, no es el patrón de oro, es una gran ayuda, porque son 5 preguntas que usted puede hacer en muy poco tiempo, no le va a tomar más de un par de minutos. Lo importante es que uno la sepa preguntar de forma apropiada y asimismo pues la interprete de forma apropiada. Y su interpretación es muy sencilla, ¿no? Pues nuevamente se parece un poco a la interpretación del fenotipo de Linda Frick. Entonces, si tiene uno o dos, es prefragilidad, o si tiene tres o más, pues tiene fragilidad. Pero pues nuevamente esto es tamización o cribado, ¿no? ¿Por qué digo lo utilizamos de rutina? Mi entorno sobre todo es el entorno hospitalario. Eso quiere decir que vemos pacientes agudamente enfermos, en el cual las preguntas que le hacemos para utilizar este cuestionario es en relación a su situación basal. Entonces, ¿cómo estaban antes del inicio de la enfermedad aguda? Y si nos ayuda a trazar un poco cuáles son los lineamientos. En relación a consulta externa, justamente también, entonces cualquier persona en el cual tenga uno o más criterios positivos por Frey, se pasa a una prueba diagnóstica. Entonces, pues nuevamente depende de la particularidad del paciente. Entonces, rutinariamente se está haciendo en la consulta de geriatría SPPB, entonces la batería corta de desempeño físico. Entonces, en este caso se hace diagnóstico a través de una prueba de desempeño en el cual pues si ya tamizó y estaba alterado, entonces es una sumatoria. Pero pues nuevamente hay que mirar la practicidad de lo que tenga uno disponible. Como siempre pasa en medicina, tiempo es lo que no hay. Entonces, usualmente utilizar al menos un instrumento como el Frey sería maravilloso. Y pues nuevamente depende cuál es el entorno. Si hay la posibilidad de hacer fenotipo de Linda Fried, maravilloso. Pero pues nuevamente hay que entender el contexto y las limitaciones. Perfecto, mi estimado Diego. Yo creo que de verdad tu charla ha sido muy buena. Yo de verdad lo aprecio. Nuestro amigo Diego Andrés Chavarro es médico geriatra, nos conocemos desde cuando yo tenía pelo, él lo mantiene. Y es un excelente médico geriatra de Colombia que nos está apoyando con este octavo curso de geriatría y gerontología. Y de verdad, Diego, muchísimas gracias, de verdad. Yo te agradezco. Y desde aquí, un abrazo de un hermano peruano para allá a todos nuestros hermanos colombianos. Bueno, nuevamente muchas gracias y que sigan disfrutando este curso. Gracias, Dieguito. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.